Buenos días a todos, de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero empezar sin duda, soy Fátima Sánchez, directora ejecutiva del Centro Botín, y quiero empezar agradeciendo muchísimo al Colegio Juan de Valdés, no solo a los alumnos, sino a los profesores, a la dirección del centro, a todos, por haber estado aquí, porque la verdad es que el espacio era pequeño para cómo se suelen mover, es decir, no era el mejor lugar, ellos disfrutan mucho más, cuanto más espacio, lo viven más. Y porque además, pues el horario y la situación no era sencilla. Es impresionante verles en cualquier edad, es decir, es impresionante ver a niños de 3 años cantando, de 8 años, de 10 años, de cualquier edad, pero es verdad que ellos tienen, si cabe, más mérito por el momento evolutivo en el que están, ¿no? Por el momento y la situación en la que se encuentran, y la verdad es que es de agradecer muchísimo. Yo creo que todos deberíamos cantar más, sin duda, deberíamos cantar más, cantar en grupo, cantar solos, y esa es la labor que nosotros estamos intentando hacer. Simplemente yo también soy consciente por los comentarios que nos llegan de todos los colegios y escuelas que se está cantando más en su casa, que el cantar estas canciones, que a Esteban le agradezco también muchísimo que haya estado con nosotros, que son tremendamente contagiosas, vais a salir por la puerta cantando el Siwakambwa y todas estas canciones, y en casa se canta más. Y yo creo que después de la conferencia de Paul Collar, donde hemos visto, yo creo que no hay duda en que esta actividad es inquisitiva, es persistente, es imaginativa, disciplinada y colaborativa. Hemos visto todas esas cualidades en el proyecto que estos chavales han desarrollado aquí en 15 minutos, ¿no? Con lo cual, pues creo que es importante seguir en esta línea. Después de, como decía, de la intervención de Paul Collar, lo que vamos a hacer ahora es, queríamos meter más voces, queríamos que en esta mañana pudiéramos contar con más expertos, con más personas que trabajan en centros educativos, con investigadores, con, tener la universidad también representada, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo, en primer lugar, Paul Collar, como ya ha hecho su exposición por la mañana, está con nosotros para luego el debate y poder hacer todas las preguntas. Va a ser el momento, vamos a intentar respetar los tiempos en la medida de todo lo posible para tener tiempo para conversar. Perdón. Después de la intervención de Paul, como les decía, pues queríamos empezar esta mesa redonda desde mi punto de vista, quizá diciéndonos un poco lo que él ha dicho. Ya es una persona con muchísimos datos, con muchísima investigación detrás, con muchísimos fuerza en diferentes lugares del mundo, pero además, por ejemplo, yo quería introducir esta mesa diciendo que la UNESCO, la propia UNESCO dice que la educación artística y las artes en la educación, es decir, no solo el aprendizaje de un arte en sí mismo, sino también el aprendizaje a través de las artes, pueden y refuerzan muchos factores en la calidad de la educación. Y en concreto hablan de 4 factores, como es generar un aprendizaje dinámico, un plan de estudios pertinente que suscita el interés y el entusiasmo de los alumnos, un conocimiento de la cultura, el contexto local de los educandos, así como, sin duda, un compromiso con todos esos elementos, y un conjunto de los docentes que forman parte de ese ámbito educativo, muy formados y muy motivados, ¿no? Entonces, también, como decía Paul esta mañana, a mí me encantaría ver la cara de los niños felices como están aquí en cualquier contexto educativo, y eso las artes nos pueden ayudar a ello. Pues bien, dicha esta introducción, el primer persona que va a intervenir es Christopher Clauder. Quizá algunos de ustedes le conozcan. Christopher, entre 1989 y 2012, fundó y ocupó el cargo de presidente del Consejo Europeo de las Escuelas Waldorf, integrado por unas 700 escuelas en 27 países. Es una persona que ha sido fundamentalmente un inicio de carrera profesional maestro de niños con alteraciones conductuales. Prosiguió en un instituto holandés durante 5 años, trabajó en 2 escuelas Waldorf como maestro de secundaria durante 18 años, pero además en toda la etapa que yo he tenido, que la Fundación Botín ha tenido la oportunidad de compartir con él, pues ha dirigido la plataforma de innovación la plataforma en innovación para la educación de la Fundación Botín desde 2009 a 2013, y sigue trabajando con nosotros como miembro activo de esa plataforma en todo aquello que hacemos relacionado con la educación emocional y social y con el desarrollo de la creatividad. Por tanto, muchísimas gracias, Christopher, por estar con nosotros una vez más, y tienes tú. Thank you. We've just witnessed that
Acabamos de ver la exuberancia y el entusiasmo cuando estaba cantando el coral. Quiero que piensen, pues dentro de 15 o 20 años, qué es lo que va a pasar cuando estos jóvenes que acabamos de ver aquí hablar con sus propios hijos sobre su educación, cómo era estar en el colegio, qué es lo que se van a señalar, las matemáticas, la geografía, o se van a acordar de la actuación que han presentado aquí. Lo que han hecho aquí es algo muy importante. Y esto ha afectado a sus emociones, sus sentimientos. Han tenido el valor de ponerse aquí delante de todos ustedes adultos y cantar. Y esto es algo que es muy profundo en los jóvenes, forma parte de su personalidad, de su carácter, y esta experiencia se quedará con ellos para siempre. Mucho de nuestra educación se queda en lo subconsciente, la mayoría de ello, pero haber estado aquí, de haber cantado, haber actuado, esto sí que forma parte de nuestro carácter, se queda con nosotros, lo podemos desarrollar, lo podemos utilizar en nuestras vidas para tener una vida más plena, de que podemos ofrecer muchas cosas a mucha gente. Esto es muy extraño, porque el título de este congreso es ¿podemos vivir sin el arte? Pues claro, la respuesta es obvia, es no. ¿Y por qué seguimos formulando esta pregunta? Es claro para todos nosotros y para todos los buenos pedagogos. Es el papel del arte en la educación, pero sigue siendo una pregunta. Tenemos que convencer a los demás. Tenemos que ofrecer testimonio, tenemos que estar demostrando constantemente que sí es así. Pero los profesores lo han sabido siempre. Podemos remontarnos hace un siglo. Un buen profesor conoce la calidad que ofrece el arte en las aulas y luego cómo cambia la relación entre los estudiantes en la comunidad escolar, con los padres. Las artes desempeñan un papel tremendamente importante, pero seguimos haciendo esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Actualmente podríamos decir que las artes son bastante disruptivas, no son muy cómodas, ¿verdad? Nos causan, pues, preguntas, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué es el arte? Para empezar, ¿verdad? Así nos estamos cuestionando exactamente lo que es el arte, cuestionamos el mundo, nuestra cultura, nos cuestionamos mutuamente y por eso las artes se dejan a un lado muchas veces. Y esto es a la ventaja de lo que se puede medir. ¿Por qué? Porque lo que se puede medir nos da seguridad. Cuando vemos las cifras, cuando vemos las tablas, cosas que se pueden cuantificar, pues esto es algo que tenemos actualmente. Esto es la mentalidad. Ya no nos dirigen los reyes ni los obispos, no, pero los banqueros sí. Nos dirigen nuestra vida y ellos ¿qué es lo que ellos utilizan? Pues las cifras. Las cifras hablan cada vez más en el contexto de la educación y las artes que no se pueden convertir fácilmente en cifras. Se dejan a un lado en muchos países. España yo creo que está en un punto importante porque he visto en los años en los cuales he venido a España, pues se está reintegrando, repensando las artes aquí en este país. En otros países que visito, pues no veo que esto no es el caso. Lo que se puede medir es lo que cuenta. Y esto tiene que ver con la cultura. En mi carrera, pues he sido profesor en Holanda, en un instituto, ¿no? En la costa de Holanda, en el suroeste. Era un sitio muy cómodo, un colegio estupendo, pero no habían implantado lo que es el arte. Tenían pues una sala solamente y estaba debajo del tejado, ¿verdad? Era como una habitación secreta y los estudiantes acudían ahí de vez en cuando. Nunca se hacía referencia a ello, no se demostraba las artes en ningún lugar del colegio. Era un misterio. Una vez a la semana subían a este ático que le digo con una señora y nadie sabía lo que estaba pasando ahí. Pero parece que ellos lo que hacían era trabajar el barro, pero nunca podían llevar lo que hacían a su casa.
¿Por qué? Porque Holanda tenía una batalla contra el Imperio de Habsburgo para buscar su independencia de España a mediados del siglo XVI y XVII. Lo que ha unido a los holandeses es esta idea de limpieza, de ser limpios. Esto es una virtud muy grande en Holanda. Por eso siempre dejan las cortinas abiertas, nunca cierran las cortinas. Así puedes ver a través de la ventana de sus casas y ver que todo es muy limpio. En el arte holandés vemos lo mismo. La limpieza es tremendamente importante. Estos niños, por lo tanto, no podían llevar sus trabajos de barro a casa. ¿Por qué? Porque los padres decían que era algo sucio, que era como pues un nido de polvo, ¿no? Y eso no lo querían en sus casas. Por lo tanto, estos niños estaban creando cosas que no eran aceptables en el mundo de Holanda, y esto era el papel del arte entonces en este colegio. Y así vemos cómo el arte nos afecta nuestra conciencia. Es disruptiva, ¿verdad? Tenemos que pensar en esto. El arte es deliberadamente disruptivo, especialmente las artes visuales o las artes músicas. Podemos pensar en el pop art. La música hoy día nos confronta constantemente y así formulamos algunas preguntas. Es difícil, es estupendo no tener que formular preguntas algunas veces, sentirse cómodo, estar en nuestros sillones y aceptar la vida como viene. Y a veces es muy difícil de forma consciente integrar el arte en la vida escolar. Conocemos su valor. Lo sabemos que los niños desfavorecidos se les da un programa de estudios ricos en las artes, pues entonces terminarán yendo a la universidad porque sabemos que sus capacidades cognitivas que podemos medir se aumentan en un 15 al 20%. Sabemos todo esto. Está basado en evidencia, en testimonios. Así lo podemos probar, es visible aquí en este escenario y todavía tenemos que formular la pregunta y tenemos que discutir esta pregunta sobre el arte. Hablamos de nuestra conciencia, vemos toda la historia del arte, vemos que las obras son una confirmación de lo que creemos, pero también es la evolución, es el cambio. Si vemos las catedrales góticas, ¿no?, que empezaron en el siglo XII, el cambio del estilo de construir las iglesias, cuando estas catedrales llegaban al cielo, esto era algo deliberado. Las personas de la iglesia decían la humanidad se está convirtiendo en personas demasiado materialistas, estamos demasiado pegados a la tierra, tenemos que subir al cielo y vamos a crear la arquitectura de esta forma. Entonces, cuando entramos en una catedral gótica, ¿qué hacemos? Miramos hacia arriba porque este edificio nos levanta de la tierra, ¿verdad? Esto es algo deliberado. Eso era para aliviarnos del sitio del mercado, ¿verdad? ¿Dónde vemos el arte actualmente? En los escaparates. Esto lo vemos claramente en las Navidades. El arte que vemos todos los días está en los escaparates de las tiendas, ¿verdad? El arte del mercado mismo. Esto es antítesis de lo que decimos en el arte. El arte, la arquitectura, la pintura, la danza, todo esto es una reflexión de nuestras almas, si lo queremos o no lo tenemos, expresa exactamente lo que somos y en lo que nos queremos convertir. Por lo tanto, con los niños es tremendamente importante porque es a través del arte. Ellos pueden buscar lo que tienen dentro, ¿verdad? Nacemos de forma física en el momento de nuestro nacimiento, pero el arte es un proceso de desarrollo, de transformación. Y luego los artes se convierten en herramientas que nos ayudan a ser nosotros mismos, no lo que nosotros queremos que sean, no, que se conviertan en sí mismos, porque los desafíos del futuro no los conocemos.
Paul ha hecho referencia a una cosa esta mañana y quiero complementar lo que ha dicho. Ha dicho que los artes traen sentimientos al aula, ¿verdad? Pero los sentimientos siempre están ahí. Nunca estamos sin sentimientos como seres humanos. Los sentimientos siempre están ahí, de forma inconsciente a veces y otras veces más conscientes. Vamos al Museo Thyssen. Hay una exposición de Munkel, artista noruega. Hay mucha envidia, la guerra entre los géneros. Vemos pues estas caras. Scream, claro, es su obra más importante. Vemos emociones negativas. En mi arte me estoy demostrando, pero quiero demostrar a otras personas lo que es ser humano, y esto nos lo demuestra a través de su pintura, El Grito. So in an age where we look for security, donde buscamos la seguridad, bueno, un momento cuando el mundo parece que está pasando por unas grandes dificultades con la inmigración, con los problemas medioambientales, la economía, todo es una incertidumbre. Las artes añaden aquí, entonces buscando las tablas, la fórmula, el programa de estudios, y al hacer esto, desde luego no nos estamos haciendo mal, y nos preguntamos una vez más, ¿se puede vivir sin arte? Tiene que ser una pregunta, porque a través de las preguntas nos vamos evolucionando, cambiando y nos transformamos, y como los niños se conviertan en las personas que quieren ser. Por eso seguimos formulando la pregunta, pero sí conocemos el arte y sabemos que el arte es súper importante. Las artes tienen que estar ahí, porque todos los profesores son artistas. Un buen profesor es un artista. Hemos hablado de lo especial que es la enseñanza, la calidad de construir una relación con los niños. Tiene que existir esto en el colegio, y todos los buenos profesores lo saben, pero es un arte, y el arte implica riesgo, fracaso, y tenemos que ofrecer el sitio necesario a nosotros y a otros para hacer la elección con el arte, porque nunca vamos a tener éxito si no nos permiten fracasar en un primer momento. Está muy bien que seguimos formulando la pregunta, porque esto quiere decir que seguimos evolucionando. Gracias. Bien, muchas gracias, Christopher. Bueno, qué decir, ¿no? Si las artes son un reflejo de nuestro alma y de quiénes somos, sin duda tendremos que seguir trabajando y expresándonos a través de las artes. A continuación, en este rato, en esta mesa redonda, queríamos, por supuesto, contar con la presencia de los centros educativos. Y le agradezco muchísimo a María Milagros Martínez Herranz que nos haya dicho que sí, que quería estar aquí con nosotros y compartiendo con todos nosotros sus planteamientos. Es directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Rufino Blanco de Madrid, profesora de Educación Infantil y Primaria en especialidad Educación Física, licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, y en estos momentos imparte clases de psicomotricidad en primero de Educación Infantil y sexto de Educación Primaria. También coordina 2 proyectos en el centro sobre salud y actividad física y movilidad sostenible, y su centro forma parte de la red de centros de educación responsable de la Fundación Botín desde el año 2013. Pero debo decir que Milagros, para mí, por la conversación que he mantenido con ella y por la trayectoria que lleva en el proyecto colaborando con nosotros, creo que es una directora de un centro educativo que verdaderamente no se ha rendido y ha buscado siempre cómo mantener las artes, potenciarlas y llevarlas a cada rincón de su espacio educativo, y eso tiene muchísimo mérito. María Milagros, muchas gracias por venir. Bueno, buenos días, gracias por invitarme. En principio, cuando Adriana me hizo la propuesta, dije, ¿qué voy a contar yo de todo esto?
Pero creo, y la conclusión, ya además al escuchar a Paul y a Christopher, que los profesores tenemos muchas cosas que contar porque hacemos muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces pues estamos ahí como encerrados y no nos damos cuenta de toda la labor que estamos haciendo por las artes también, ¿no? Porque, como han dicho, educar es un arte y desde luego estoy de acuerdo con ella. Yo cuando llegué a la dirección estuve en jefatura de estudios. Entonces, oía constantemente cuando hacemos esos análisis de evaluación, de todos los profesores comentaban lo mismo: la atención de los alumnos, los niños no atienden. Y era una realidad totalmente palpable. Cada vez hay más estudios, hay más niños que parece que tienen esos trastornos de atención, que hay corrientes, hay que medicar, hay que hacer nuevas metodologías. Todo eso que lleva a que el alumno atienda en la clase. Yo tuve la experiencia también como madre, porque tengo 2 hijos. La mayor nunca ha tenido ningún problema con el estudio, pero el pequeño es activo, es deportista y le gusta la actividad física, el movimiento. Y entonces estábamos siempre ahí buscando, ves a la orientadora, vamos a buscar ayuda. Y hasta que un día ya, cuando tuvo esa capacidad y tuvimos la confianza, porque yo era una madre muy angustiada por los resultados, pues me dijo que es que se aburría. Dice, yo me aburro. Y es verdad, es que se aburría. Y entonces dije, esto hay que hacer algo. Si yo dirijo un centro, tengo que intentar ayudar a estos niños a que no se aburran en clase, porque si se aburren los niños, se aburren los profesores. Y entonces estuve moviendo ahí y de repente educación responsable, y dije, ¿qué es esto? Pues encontramos, y siempre lo agradeceré de verdad, porque está creando esa semilla y nos está ayudando a hacer que nuestras clases sean menos aburridas y que nuestros alumnos sobre todo estén más atentos. Y como dirección del centro, a que el profesorado esté más motivado, que falta nos hace motivarnos. Y somos los grandes agentes del cambio educativo, y yo creo que estamos haciendo muchas cosas y estamos consiguiendo mucho. Os voy a resumir un poco. He preparado muchas cosas, no me da tiempo, pero sobre todo un poco con la idea de ayudaros, de cosas que estamos haciendo en el colegio que os puedan a vosotros ayudar en vuestros centros, ¿de acuerdo? La primera diapositiva no es esta. Este es dentro de Reflejarte, trabajamos lo que llevamos 3 años ya con el proyecto, y bueno, eso era el primer año que hicimos. Bueno, como centro, no sé si tengo perdona, así nos manejamos mejor. Para allá. Vale. Bueno, pues la pregunta era ¿por qué el arte en nuestras escuelas? No voy a utilizar mucho tiempo en esto porque la mayoría ya lo han contado y coincidimos perfectamente, lo cual me alegro porque yo no me creía experta, pero por la observación creo que llegamos a la misma conclusión que Paul y Christopher. Entonces, quiero incidir de ahí en una cosa: el ser creativo, el ser emprendedor y el ser social e interior. Eso es el alumno. Todas estas cosas son nuestros alumnos. Entonces, nosotros lo que nos teníamos que llevar a pensar es cómo piensan, cómo hacen, cómo comunican y cómo sienten, ¿no? Esas partes son las que nosotros nos corresponden en educación. Y cómo todo lo que son las artes evidentemente ayudan. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que el niño pues reúne los elementos de su experiencia y de su entorno para formar un todo significativo para él. ¿Y qué nos importa? El resultado. Siempre nos hemos limitado un poco a, bueno, es que la creatividad, claro, como solamente tenemos 45 minutos de educación artística, pues parece que ya, como ahí había una excusa. Pues ese molde, salir de esa caja, es importante. La creatividad, el arte está en todas las áreas, está en todos los momentos del niño, y eso hay que aprovecharlo. No solamente son 45 minutos, que a todos nos ha llevado un poco pues el hecho de romper, ¿no?, ese molde. Nos fijamos en el proceso. El proceso es lo más importante.
No importa el resultado, porque siempre hemos estado, esto está bien, esto está mal, destrozamos la creatividad, evidentemente, porque a nosotros siempre nos han valorado así también, está bien o está mal. No, es el proceso lo importante, lo que el niño está haciendo y no tanto lo que es el producto final. Evidentemente hay dificultades. Siempre hablamos de currículum, hablamos de las nuevas tecnologías que ayudan, pero a veces también ocupan demasiado tiempo que quitan otras actividades a los niños. Y luego lo que os comentaba, pues que la actividad plástica normalmente tendemos a dirigirla, ¿vale? Y eso es una de las cosas que yo, haciendo esta presentación, me he dado cuenta que muchas de las cosas las seguimos dirigiendo mucho. Bueno, he ido un poco así un retazo. Nosotros, sobre todo, nos han ayudado mucho los proyectos, ¿vale? que llevamos en el centro. Llevamos de sostenibilidad, salud, hemos estado también con cuidado de medio ambiente, llevamos un huerto escolar, educación responsable. Son varios que todos al final confluyen en lo que es el alumno, con lo cual ahí pues recogemos todas esas partes que creemos importantes. La pintura, por ejemplo, en esta clase, si me oye mi compañera me dirá vaya milagros, pero es una profesora que hace muchísimas actividades artísticas con los niños. Su clase parece, vamos, está lleno de cosas siempre, de materiales, pero yo siempre le digo, seguimos dirigiendo. Hay que darles más autonomía, que ellos verdaderamente creen y no tanto el vamos a pintar el otoño, estos son los árboles, que está muy bien la actividad, que nos aporta muchas cosas y que no es que eso esté mal, pero sí hay que dar el siguiente paso. Perdonadme. Bueno, aquí hacen talleres de, pues yo creo que lo hacemos la mayoría de los centros, trabajar sobre artistas y luego ellos ya pues visualizando que hay muchos proyectos sobre arte en los centros que trabajan todas las áreas a través de pintores y de cuadros. Pues esto es una muestra de ello. Aquí, por ejemplo, lo que os decía, nosotros también buscamos la colaboración de las familias, porque los recursos ahora mismo, pues evidentemente, no son muchos económicamente, pero sí tenemos grandes recursos en el propio centro y en lo que es el barrio y la ciudad, ¿no? Y estos proyectos lo demuestran. Nosotros, por ejemplo, lo que veis ahí de las chapas, dentro del proyecto de STAR, de movilidad, que es un proyecto europeo, ellos diseñaron sus propias bicicletas. El proyecto consiste en maneras de desplazarse de forma sostenible. Entonces ellos crearon sus propias bicicletas, las dibujaron unos con plastilina, cada uno las creó como quiso. Y de ahí lo que hicimos, pues hacemos una semana de la movilidad, esas bicicletas las convertimos en chapas y en pósters, para hacerlo también suyo dentro del centro, porque hay cosas muy bonitas pero que no son significativas para ellos. Entonces queríamos buscar algo significativo y estas chapas desde luego llevaron como premio por sostenibilidad para quien venía en bici, andando, y la verdad es que dio mejor resultado que otro tipo de objeto que le pudiéramos regalar. Al lado están unos murales. Los padres ayudarán con los niños. Tenemos murales en el colegio que los han creado los propios niños y han colaborado los padres, que los necesitamos ahí. Tenemos mucha gente relacionada con el arte. Y ahora vamos a llevar un proyecto que es con una comisión de padres, perdonadme porque miro un poco para allá, con una comisión de padres y alumnos de Bellas Artes. Hemos logrado contactar con ellos. Por supuesto, los protagonistas son los niños y van a ser los que creen sus diseños y vamos a decorar el colegio, los muros del colegio, del patio y el interior del colegio. Y esa decoración tiene que ser suya, sobre lo que es el colegio, sobre lo que a ellos les gusta, y queremos, evidentemente, y necesitamos la colaboración de las familias, y ahí también la Escuela de Bellas Artes, que es un buen recurso y además es gratuito, os lo digo por si alguien puede aprovecharlo. Bueno, en cuanto a literatura, bueno, aquí es un poco ellos, somos un colegio bilingüe, por eso veis ahí también la presencia del inglés. Pues ellos crearon para el Día del Libro, y esta actividad fue muy interesante porque los alumnos de sexto, en lugar de hacer una redacción para trabajar la expresión escrita y la expresión oral, pues la profesora lo que hizo con ellos es que por grupos tenían que inventar un cuento. Tenían que crear un cuento, y ese cuento luego la profesora se lo supervisaba y tenían que preparar cómo contarles ese cuento que ellos habían escrito a los niños de infantil. Un poco
también ellos que formen parte y crear esas uniones entre el alumnado del centro. Entonces, en este caso, pues estos alumnos no se ven muy bien, pero crearon con calcetines unas marionetas, tuvieron que adaptar su vocabulario para que los niños pequeños le entendieran. Otros utilizaron pues caretas, hicieron su representación teatral, cada uno eligió la modalidad que más le gustaba, pero ellos solo se tuvieron que hacer esa adaptación para que los niños de infantil pues se interesaran y les escucharan. Y fue una experiencia pues de lo más gratificante, y ha servido para que otros profesores cojan esta idea y se siga manteniendo. Esta es una experiencia, aquí me voy a parar un poco en lo que es la participación de la comunidad educativa. Es un año que hay que contar. Unos papás de las clases de 5 años, este curso el año pasado estaban 4 años, cada día hacen un cuento, cada día no, cada semana, es el protagonista de la semana. Entonces, el año pasado se trabajó todo sobre emociones, porque en las familias es parte importante, ¿no? Y entonces crearon unos cuentos, inventaron unos cuentos con sus padres y luego lo contaban en la clase. Y los padres lo que han hecho es recoger todos esos cuentos y se lo han regalado a la profesora. Este es el cuento, por ejemplo, de Julieta, que quiere ser chuchera. Os he puesto ahí, bueno, va de arriba, de izquierda a derecha, pues bueno, cuenta un poco, le han ayudado sus padres, pero ella ha creado ese cuento y además ha hecho sus dibujos, ¿no? Pues ella quiere ser chuchera y se encontraba, pues claro, ahí entre las matemáticas, qué cantidad, cuántos compañeros tengo, cuántas chuches tengo que hacer, y ahí se trabajó la matemática. Luego los colores, porque sus chucherías pues eran de color blanco y necesitaba color. Entonces de ahí pues las frutas y los colores de las frutas y lo que era pues trabajar los alimentos, y al final pues consigue hacer la fiesta de cumpleaños y es chuchera y está encantada, ¿no? Y luego ese mensaje que yo creo que es muy motivante de las familias, pues diciendo muchas gracias, profe, y la profesora pues evidentemente lo agradeció más que cualquier cosa, ¿no? Que nos alegra mucho que de vez en cuando pues alguien nos dé las gracias, ¿no? Bueno, luego dentro del proyecto de educación responsable, como es nuestro tercer año, pues ahí está el mago de la palabra, este nos ha venido por el proyecto. Las mamás se disfrazaron de magos y magas y estuvieron contándoles pues a los niños de infantil cuentos. Ahí tenemos a Adriana, Lourdes, que es la coordinadora del proyecto, y las mamás que se disfrazaron, que para ellas fue una experiencia inolvidable. Y desde el momento que ellas hacen partícipe en la escuela, también se crean unos vínculos con las familias que son importantes. Bueno, esto es referencia, pues el área de conocimiento del medio, pues estaba trabajando lo que era el mar, todo el ecosistema, y entonces pues hicieron cada uno libremente sus creaciones, ¿no? Pues muchas veces utilizamos pues típicos materiales que hacemos, pues papel y madera en este caso, y otras veces lo que hacemos es que materiales reciclados. También trabajar mucho la sostenibilidad, con lo cual pues los niños traen materiales de sus casas y entonces crean libremente. Y esta diapositiva es un ejemplo de ello. La cocina es un arte, la cocina, y de verdad que es algo que nosotros en matemáticas utilizamos mucho, todo lo que son talleres relacionados con la cocina, y en lengua por todo lo que son las instrucciones y el seguir cantidades. O sea, la cocina de verdad que tiene muchísimos recursos para trabajar con ellos. Teatro y danza, pues siempre nos limitamos, vamos, Festival de Navidad, pues venga, vamos a hacer todos un teatro y tal, que queda muy bonito, nos lo pasamos bien. Y coincido con Christophe, decías a los niños, ¿y qué es lo que más te ha gustado de todo el curso? El Festival de Navidad. Porque es así, este tipo de actividades son los que ellos recuerdan. Pues ahí hacemos, en carnaval aprovechamos para trabajar los colores, que nos parecía pues un tema muy bonito, y trabajar los colores y dónde provienen los colores, y luego pues ahí es una actuación en la que mezclamos teatro y danza. Hay una experiencia que no he puesto ahí, pero recomendable. Un año ya, hace como 6 años, hicimos una obra de teatro los profesores, para experimentar qué era el teatro. Creó unos vínculos entre el claustro muy buenos, y éramos personajes, animales, y íbamos todos como un poco enmascarados. Y entonces nos presentamos ante el salón de actos, ante los niños, y pues les hicimos la obra. Cambió la relación con ellos
cambió la relación entre el profesorado y fue una experiencia de verdad que os recomiendo, que muchas veces no que ellos hagan el teatro, sino que nosotros participemos con ellos también. No sé cómo voy de tiempo, Adrián, avísame si me paso. Bueno, el coro de las emociones tenía un pequeño vídeo, pero aquí no lo voy a contar. Nosotros trabajamos ahí con infantil, pues ellos trajeron pues sus utensilios de cocina, porque música se puede hacer con los objetos de la vida diaria, no necesitamos instrumentos, ni guitarras ni pianos para hacerlo, y ellos crearon su propia música con esos instrumentos. Lo de Reflejarte, todos los años llevamos un proyecto. En este caso, cada alumno trajo una prenda que era importante para él. El producto, el resultado no era lo importante, para ellos era lo más bonito, y para mí también, cuando lo vi aquí en la exposición, súper orgullosos. Pero muchos trajeron su ropa que tenían guardada de bebés, su camiseta de fútbol. O sea, era como vimos que una prenda, un objeto, pues transmite todas esas emociones. Trabajamos en el curso pasado, lo del telar fue en el primer año, este es el segundo, ciudades sostenibles, y aquí lo unimos totalmente con el proyecto de sostenibilidad y movilidad. O sea que dentro de un proyecto, pues evidentemente se trabajan muchas cosas alrededor. Eran ciudades transparentes, y ahí ellos crearon sus propios edificios, su propia ciudad. Y evidentemente hay una calle, es significativo, y esto no lo he trucado ni nada, no hay coches. Si aparecía algo, aparecía una bicicleta, pero no había coches. El cine, pues el cine también es un recurso muy bueno. En este caso visionamos una película que era Caminos a la escuela, de cómo otros niños pues van a la escuela todos los días, y luego ellos, después del visionado de esa película, pues cada uno libremente pues tomó una opción y reflejó, unos de forma escrita, otros pintando, cada uno expresó un poco lo que la película le había transmitido. Esta actividad viene del proyecto STAR, se llama Parking Day, y aquí, sorpresa, pues de repente vinieron unos paisajistas al colegio y le enseñaron a los niños pues un poco el tipo de plantas y demás. El ayuntamiento nos dio plantas y los demás recursos los teníamos que buscar, y consistía en quitar una plaza de aparcamiento y convertirlo en un jardín. Entonces ellos lo tuvieron que diseñar, y vino la profesora toda contenta y dice: Milagros, ¿qué idea han tenido? Son alumnos de cuarto. Dice: le van a llamar el jardín de las emociones. Y en este jardín de las emociones, la luz es que no era muy buena en ese momento, aquí se ve peor. Lo que hicieron fue dividir ese jardín en dos partes. Primero pusieron un emociómetro. A la derecha estaba una persona alegre y a la izquierda estaba una persona triste. Lo alegre lo relacionaron con plantas, con bicicletas, con patines, todo eso que representaba. Y la triste lo relacionaron con coches, tráfico, contaminación. Entonces la verdad es que fue una idea, pues a mí me pareció muy brillante, porque evidentemente las emociones que nos produce un espacio u otro pues difieren mucho, y ellos lo reflejaron en un espacio tan pequeño como él. No se ve muy bien ahí, pero bueno, luego ellos hicieron recomendaciones para ver el jardín, y era: si estás contento, pues ponte a bailar; si estás triste, escucha el canto de los pájaros. Ellos, todo eso lo crearon ellos solos, y fue muy... Esta es otra parte. Y luego cuando pasaba gente por la calle, pues ellos le contaban su proyecto y qué es lo que habían hecho. Luego otros momentos, pues en el comedor, por ejemplo, también hay una monitora de tiempo libre que les da materiales y ellos crean sus propias actividades. Y luego, como actividades extraescolares, que siempre tenemos un montón, pues sí que van muy relacionadas con el arte, y tenemos coro, circo, teatro, baile, un poco complementar, ¿no? Y luego, por supuesto, la parte, porque el arte tiene que estar presente en el aula, pero los niños también tenemos que salir a ver el arte y a tener ese contacto. En museos, y yo creo que ahí ha cambiado mucho, porque normalmente íbamos a esas visitas tediosas de ver cuadros que volvían con cara diciendo vaya rollo. Sin embargo, ahora sí que ha cambiado mucho. Nos están proporcionando también mucha formación al profesorado para nuestras aulas, muchos recursos, y ya las visitas se convierten en un visionado con una explicación muy centrado en determinados cuadros, y luego los talleres prácticos, que ya está todo ese arte más adaptado para los alumnos.
La conclusión es que hemos iniciado el camino, pero queda mucho por recorrer, pero animaros a todos a que es posible que esas pequeñas cosas que estamos haciendo en las aulas llevan a obtener productos muy importantes y lleva a que nuestros alumnos pues no los demotivemos con metodologías pues cansinas, aburridas, y que ellos sean el protagonista de ese aprendizaje, ¿no? Que es lo que todos queremos conseguir. Y coincido en mi frase final: el arte es la expresión del alma que desea ser escuchada, y nuestros alumnos desean ser escuchados. Gracias. Pues muchísimas gracias, Milagros. Yo creo que es de todo lo que nos ha explicado, ¿no? Es interesantísimo cómo se ve ese trabajo colaborativo. Es decir, esto no es ni de una persona ni de solo un tipo de perfil de personas, sino que es familias, alumnos, docentes. Es un trabajo colaborativo verdadero en el que se aprende a través del proceso, no buscando una respuesta final correcta o un resultado concreto, sino un aprendizaje aprovechando todo el tiempo que invertimos en esos procesos colaborativos. A continuación vamos a escuchar a Fernando Pérez Martín, licenciado en Bellas Artes, especialidad Escultura, máster en Artes Visuales y Educación. En la actualidad trabaja en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada. Investiga, imparte docencia y está en estos momentos escribiendo su tesis doctoral. Desde 2009 colabora en varios proyectos europeos de educación artística y regularmente imparte talleres y ponencias sobre arte, educación y transformación social tanto en España como en otros países. Yo me gustaría resaltar de Fernando especialmente el que la investigación es importante, pero el hacerse preguntas, como decía Christopher, también. Nosotros nos hacemos muchas preguntas. Yo leí un artículo, llegué a Fernando a través de un artículo que leí de él, que su título era "Del dicho al hecho hay mucho trecho", y realmente reflexionaba, ¿no?, sobre por qué hablamos tantísimo de creatividad, como todos estamos, sí, es cierto, tan de acuerdo en que la creatividad es valiosa, en que necesitamos ser creativos, pero es verdad que de lo que decimos a lo que hacemos, y esa es la diferencia entre ser creativos o no, hacer, no solo imaginar. Por tanto, Fernando es una persona que ha investigado mucho, pero que ha decidido que hay que hacer y que hace, y por eso pues le agradecemos mucho que esté aquí. Gracias. No. Bueno, ¿me oís bien? Es una alegría estar aquí, gracias por invitarme, y ver que hay más interés. Cuando escribí ese artículo hace unos años, "Del dicho al hecho hay mucho trecho", el estado del arte en nuestra educación, desde entonces cada vez veo que más gente está interesada. Bueno, como me toca ser el último y llevamos un buen rato sentados, nos vamos a poner de pie. Vas a mover un poco el body. Y dejo la chuletica aquí. Muy bien. Los que y las que estemos cerca del pasillo, podemos salir a las partes que hay un poco más de espacio. Los que estemos en el centro los quedamos. Es para tener un poquito más de espacio, ¿vale? Y dejamos los móviles, todo así, ¿ok? Ok, entonces vamos a hacer un poco de matemáticas también. 16, 8, 4, 2, 1, ¿sí? Entonces, con la mano derecha, vamos a hacerlos todos a la vez. Con la mano derecha empezamos. Si tuviésemos más espacio podríamos empezar con cualquier mano, cada uno como quisiese, pero como estamos tan apretados, necesitamos coordinación. Ok, mano derecha. Y entonces contaremos del 1 al 16 súper rápido, todo gritando, no solo yo. Del 1 al 16 así, ¿vale? Pa, 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 ¿vale? Hasta el 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí, más fuerte. Okay. 7, 8, 9. Ok, entonces será 16, 16, 16, 16, nos giramos y 16. ¿Ok? Luego enseguida pasaremos hasta 8, 8, 8, 8, nos giramos 8, luego serán 4, ¿ok? ¿Estamos listos? Por cierto, se me ha olvidado deciros
que no tenéis vuestra edad. ¿Vale? Tenemos entre 5 y 10 años. Cerramos los ojos un momento, lo interiorizamos un poquillo. Somos niños y vamos a disfrutarlo. Ok. A la de 1, a la de 2, a la de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. ¿Nos sentimos más vivos? Calorcillo, ¿eh? Bueno, sin sentarnos, ya que hemos entrado en otro estado mental, vamos a ponernos un poco más metafísicos y nos imaginamos que hay delante nuestra, aunque esté un poco en ángulo, hay un reloj de pared. Perdonad, que esto de los gritos. Ok. Entonces, hay un reloj de pared, cada uno tiene el suyo delante, y vamos a girar cada uno y cada una en el sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? En el sentido de las agujas del reloj, para la derecha, ¿verdad? 12, 3, 6, 9. Vamos girando. ¿Sí? Todos para la derecha, ¿verdad? Entonces el reloj empieza a deslizarse y se nos pone nuestro reloj encima de la cabeza. Entonces seguimos para la derecha, ¿vale? Seguimos, vamos girando para la derecha en nuestro reloj imaginario y vamos bajando poco a poco. Vamos bajando poco a poco, siempre siguiendo la misma dirección, las agujas del reloj para la derecha. Vamos bajando poco a poco, vamos bajando, vamos bajando. ¿En qué sentido van las agujas? Así no van las agujas. ¿Lo intentamos otra vez? El reloj está aquí. Empezamos por las 12, ¿sí? Giramos para la derecha. Para la derecha. ¿Sí? Vamos bajando poco a poco. Siempre para la derecha, ¿eh? Vamos bajando. ¿En qué sentido van las agujas? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hemos cambiado la perspectiva de mirar el reloj desde abajo a mirarlo desde arriba. El arte nos ayuda a ver la vida, a ver la educación, a ver todo de una manera diferente. Y eso es lo que os quería decir con esta pequeña actividad. Si queréis nos sentamos y os cuento un par de cosas. Ok, la importancia del arte en la educación. ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Queremos este tipo de educación? Os voy a poner, va a ser una presentación bastante visual, con fotos y vídeo. ¿Queremos este tipo de educación? ¿Este tipo de educación? Más similar a una fábrica del siglo XIX. ¿O queremos una educación... ¿Se puede bajar la luz un poquito, quizá? ¿O queremos una educación que nos abra los ojos,
que despierte la curiosidad, que nos haga críticos con el mundo. Una educación que nos conecte con el gozo, con la alegría, con la vida real. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Y me pregunto yo, ¿pleno desarrollo en nuestros sistemas educativos? ¿Estamos desarrollando plenamente esas capacidades? La palabra educación tiene dos acepciones: conducir y hacer salir, o sacar fuera eso que ya se halla dentro. Muchas veces creo que nos enfocamos en conducir y no en sacar eso que ya está dentro. Os cito, tengo aquí la chuletilla para citar correctamente, a Noam Chomsky, profesor de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Enseñar no debe parecerse a llenar una botella de agua, sino más bien a ayudar a crecer una flor a su manera. Yo creo que el potencial está ahí como una semilla de ser creativos, de pensar diferentes, de poder ser artistas todos. Depende de los profesores que se desarrolle como una planta. Tenemos que ser horticultores, tenemos que ser jardineros que ayuden a crecer esa planta que está en semilla, en potencia. ¿Por qué es importante el arte? Según lo que yo vivo, lo que veo y lo que compruebo en mi experiencia, es importante porque hace salir esa parte de la educación que hablamos, hace salir, nos saca lo mejor de nosotros en cuanto a creatividad, a curiosidad y a gozo. Nos conecta con las emociones. Nos abre, nos transforma y nos une a otros. Son palabras bastante importantes. Y es que creo, ayer hablábamos con Paul en la cena con todos los compañeros, es que está en el núcleo del aprendizaje. Un aprendizaje sin curiosidad, sin emociones que nos muevan, sin que nos abra, sin trabajar en equipo. ¿Qué tipo de educación, qué tipo de aprendizaje es ese, no? Os voy a hablar de un par de experiencias que hemos realizado en diferentes países. Empezamos con el Happening de Sombras. El Happening de Sombras es una actividad que llevamos haciendo casi 10 años. Básicamente, como veis en este dibujo, ponemos un telón grande, una tela como de 5 metros, de 3 metros, lo que tengáis, y la gente, creamos un espacio grande y diáfano, los alumnos van pasando circularmente. Aquí tenemos 2 proyectores de diapositivas tradicionales, de los de toda la vida, que hemos hecho unas diapositivas especiales con acetatos, con colores y con movimiento. Y se trata simplemente de ir en círculo haciendo cosas. Obviamente la música es muy importante. Ponemos música de todo el mundo, desde tambores africanos. Muchas veces empezamos con el Rey León, cuando lo hago con adultos, sobre todo cuando lo hago con profesores, ponemos el Rey León y ya se emocionan. Bueno, se me olvidó decir que es una actividad participativa, lúdica, es multidisciplinar, porque hay artes visuales, danza, teatro y dramatización en una misma actividad. Lo hemos hecho con todas las edades, desde infantil hasta personas de la tercera edad, en contextos universitarios, en todo tipo de colegios y contextos informales, con personas con discapacidad, etcétera. Y lo que me llevó a empezar a investigar esto en el 2012 era que lo habíamos realizado en centros tan diferentes. Lo habíamos realizado en el Sáhara, en el desierto del Sáhara, en una zona 8 horas más lejos de los campamentos de refugiados, donde solo viven nómadas y militares. Habíamos hecho la actividad y la habíamos hecho en el centro de Hong Kong, en el barrio, uno de los más poblados del mundo. Y cómo la misma actividad movía a la gente de forma similar en estos sitios, ¿no? Ahora os voy a enseñar aquí cómo empezamos. Provocando la curiosidad.
pedimos que para ese día nadie sabe que vamos a hacer sombras ni nada, solo saben que va a ser un happening artístico, y como casi nadie sabe que es un happening artístico, pues dicen, pues eso tiene que ser algo muy artístico. Entonces, un par de calcetines gordos, ropa cómoda y negra, para sentirnos así como del mundo del teatro, un elemento de disfraz. Y todo es secreto, como os acabo de decir. Y empezamos la actividad fuera. Esta aquí a la izquierda es un proyecto europeo en Croacia con 50 alumnos de 5 universidades, facultades de educación de 5 países. Y aquí un bachillerato en Granada, juntamos alumnos de bachillerato artístico, artes plásticas, artes escénicas y alumnos con discapacidad en la misma actividad. No se conocían los grupos. Entonces empezamos fuera. Si te puedo preguntar, ¿cuántos años tienes? 32. Eres un poco mayor para esto. Y le preguntamos a otra, ¿cuántos años tienes? 62. Bueno, así con la broma. ¿Y qué hacemos? Todos, esto con profesores y con... Todos nos quitamos los años, decimos así, a ver, ¿cómo hacemos? Nos quitamos los años y los tiramos. Porque le habíamos dicho que solo los niños más jóvenes de 5 años pueden entrar a la actividad. ¿Sabéis quién se alegra más de quitarse los años? Las personas mayores. Cuando lo hago con profesores, por ejemplo, un colegio hay de profesores bastante formales en Holanda, ¿no? Con una educación así de diferentes. Uno era doctor por Harvard, no sé qué. Esos son los que cuando se quitan los años ya, coño, ya puedo ser libre, ¿no? Bueno, perdona que me emociono y tal. Entonces empezamos. No sé si podemos bajar un pelín más la luz para que se vea bien el color. Empezamos solo en blanco. Ahora no voy a hablar para que veáis. Esto es a ambos lados de la tela. Constantemente cambiamos en un juego de actor, espectador, porque vamos todos en círculo. Es como si ponemos la tela aquí en medio y estamos aquí 30 personas dando vueltas siendo actor, espectador. En un lado, esta es la misma foto del lado de los actores, el lado de los espectadores. Ahora os vamos a poner un pequeño vídeo, un stop motion de fotos, ¿vale? Ups, hemos dado a la vez. Como veis, usamos aros, usamos pompas de jabón, usamos plásticos. ¿Os voy a enseñar unas cuantas fotos más? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es que me interesa bastante porque soy profesora de dramatización y danza. Sí. Y también trabajo en este tipo de cosas. Y me gusta mucho la actividad para utilizarla. Entonces quería saber si cuando pasan por detrás tienen alguna pauta o es improvisado. Es improvisado, el happening es improvisado. Al principio, habéis visto aquí, a veces empezamos con una cuerdecita, como los niños, acordaos que estamos con niños menores de 5 años. A veces, no siempre, dependiendo del contexto, empezamos con una cuerda, para que la gente que sea tímida, pues ya le lleva el flow ahí de la corriente. Y empezamos haciendo a veces algún gesto las primeras vueltas. Luego es 100%
Improvisado. O sea, pero primero nos separa, como has dicho que era circular, primero nos separa. No se para nunca. Es que he visto que han parado y han hecho como un montaje, ¿no? Entonces ya luego por grupos sí que pueden ir montando. Sí, sí. Luego si quieres te puedo contar un poco más. Y vale, gracias. Está escrito como capítulo de un libro, si os interesa. Vale, así no te entretengo más. Gracias. Me alegro que te haya... Bueno, pues ponemos unas cuantas fotos. Veis los disfraces. Abajo está donde se ha hecho. En este caso, por ejemplo, lo hicimos con niños en Montreal, en Canadá. A veces hacemos el happening de un día, a veces 2 días, o si es una sesión larga, el mismo día hacemos el happening y aprendemos a hacer las diapositivas, que son todas manuales. Esta vez, en este caso en concreto, estuvimos una semana trabajando. El primer día hicimos el happening, el segundo día los niños y niñas aprendieron a hacer las diapositivas, el tercer y cuarto día proyectamos las diapositivas que se habían hecho, elegimos teníamos 2 grupos, uno de cada grupo, lo proyectamos en un cuadro de 2 por 2 metros y hicimos 2 obras pictóricas. Y el último día los niños hicieron el happening para sus padres. Incluso pusieron las reglas, le dijimos, ¿qué reglas ponemos? Solo pueden entrar los niños menores de 5 años. Y salta otra, y no se pueden entrar con móviles. Y Montreal, que es bilingüe, entonces una lo explicaba en inglés y la otra niña le hacía de traducción en francés a la otra, ¿no? O sea, se lo tomaron como suyo. Y los cuadros estuvieron expuestos todo el verano en una galería en Montreal. En este caso, ya para terminar, esto lo hicimos en Canadá, pero en el otro lado de Canadá, en el Pacífico, en Vancouver. En esta actividad participaron 130 jóvenes a la vez de bachillerato, de primero y segundo de bachillerato, de 80 nacionalidades. Un montón de países africanos, asiáticos, de América Latina, de Europa, todos en la misma actividad danzando durante más de 1 hora. A mí a veces, cuando veo esto, veo 50 alumnos de otros sitios o en un sitio local, o cuando veo gente mayor disfrutando como niños, se me ponen los pelos de punta y ahí se me cae la lagrimilla a veces. Bueno, como me interesaba saber por qué mueve esto, yo veía que movía, pero quería saber por qué, entonces a partir del 2012 empezamos a pasar cuestionarios. Esto es en Croacia. Eso es en Granada, con el disfraz. Veis que está inmersa. La primera parte del cuestionario es dibujar como un niño cómo te has sentido. Sin preocuparnos que esté bien dibujado. ¿Cómo te has sentido? Haz un dibujo de cómo te has sentido. Y luego ya hay preguntas con palabras sueltas. ¿Cómo describirías? Ahora os muestro unos... Estos son algunos dibujos de los alumnos de bachillerato en Granada, que tienen cierto dominio porque son el bachillerato artístico. Estos son universitarios, pero lo importante no es saber dibujar, lo importante es lo que nos transmiten sus dibujos. Casi todo el mundo dibuja soles, caras sonrientes, etc. Perdonad, estoy un poco en vuestro lugar, ¿no? A ver. Estos son estos dibujos y hay similitudes muy graciosas. En España y en Croacia dibujos casi iguales, ¿no? Con 6 o 7 corazones cada uno. Soy muy feliz. Love is in the air. Y mirar este también. España y Croacia, con alumnos de bachillerato, alumnos universitarios, países muy diferentes. Palabras describiendo sus emociones. Os leo literalmente algunas de las palabras que han descrito. La pregunta era, ¿cómo te sientes? Feliz, libre, inspirada, desinhibida, emocionada, creativa, entusiasmada, como una niña. Lo digo en femenino porque casi todos son mujeres en la Facultad de Educación. Y en cuanto a la pregunta, ¿esta actividad es útil para...? Esto es lo que dice la gente. Para soltarnos, para relajarnos, para integrarnos, para perder la vergüenza, para recordar qué se siente sin ninguna preocupación. Ser felices, dejar la timidez, confiar en mí, conocernos más a nosotros mismos, sacar a nuestro pequeño niño de dentro.
A nivel grupal, hay varias preguntas sobre el nivel, de cómo se han sentido a nivel grupal. El sentimiento de grupo dicen: todo el mundo sonríe, se da la mano aunque nunca se hayan visto antes. Es unión. Y lo ponen con mayúscula, es unión. Estábamos bailando como todo el mundo. Esto lo dijo una participante con necesidades especiales. Que diga, estamos bailando como todo el mundo, somos todos uno, ¿no? Y otro ejemplo, no tiene nada que ver con el happening, es el uso de las marionetas en la educación. Esta también la hemos hecho, estas actividades en diferentes contextos, con diferentes edades, aquí en España y en otros sitios. ¿Y por qué creo que las marionetas son interesantes? Primero, desarrollan la imaginación, son una herramienta muy potente de aprendizaje y enseñanza, unen el pensar, el sentir y el hacer, porque muchas veces nos quedamos aquí, y nos conecta con nuestro niño, con nuestra niña. Os voy a enseñar un pequeño vídeo. Me interesa tanto por la marioneta que vais a ver. Son alumnas que tuve el año pasado de tercero de carrera de educación social. Pero sobre todo me gusta este vídeo, aunque no es el más técnico, no es la marioneta más técnica y más acabada, sobre todo porque se ve a una de las marioneteras, de las manipuladoras, se ve y podéis ver el gozo con que está metida en la actividad. ¿Vale? Creo que la imagen, si os habéis fijado en la alumna, ¿no?, cómo se mete, yo creo que eso ya habla por sí sola. Por lo tanto, no voy a hablar tanto de los resultados a nivel de cuestionarios. Solo un par de comentarios. Una alumna dijo: hasta ahora no me sentía creativa, ahora sé que lo soy. O otras alumnas, estos son todo cuestionarios anónimos, por cierto, tanto el de las sombras como este son totalmente anónimos, o sea, cada uno puede decir lo que quiera. La mejor actividad que he hecho en 3 años de carrera, porque no tenemos muchas cosas creativas, ¿no? Entonces cuando hay algo creativo dices, ay. Bueno, lo mismo, yo que a veces me emociono, hacen unas cosas, gente que nunca ha hecho nada de arte, alumnos de 20 y tantos años que nunca han cosido y de repente están orgullosos, han cosido, han hecho una marioneta, y muchos ejemplos, solo voy a decir 2 rápidos. A la vez que hacíamos las marionetas el año pasado, algunos de los alumnos eran de cuarto también, ya están haciendo las prácticas, ¿no? Las estaban usando a la vez ya. Una se hizo un show de Caperucito Rojo. Le cambió el género a todos los personajes que Caperucita y ya se lo hizo. Y un ejemplo también que fue muy bonito, en Portugal, estamos en otro proyecto europeo con otros 50 alumnos de 5 sitios. Un chico que era súper tímido, me decían sus amigos, este es súper tímido. Fue empezar a hacer las marionetas y todas las noches, eran 2 semanas de proyecto, se llama proyecto intensivo. Cuando ya, a los pocos días de ya tener la marioneta, todas las noches en el hotel, que había una especie de barecillo así de habitación, se hacían unas improvisaciones, sobre todo este y los otros,
que bueno, que se le transformó ese chaval, y el profesor me decía, pues este es súper tímido. Y le sacó la marioneta, le sacó que hacían unas improvisaciones que todo el mundo iba ahí a ver a estos reírse, ¿no? Reírse de sí mismos porque la marioneta le hablaba y le quitaba la cerveza y se la bebía la marioneta. Bueno, todas esas cosas. Para ir ya enfocando la parte final, lo hemos hecho en contextos también sociales. Esto es un centro social aquí en España, con niños, con materiales reciclados. Y vemos que es una actividad también muy colaborativa, de trabajar en equipo. Aquí están haciendo la peluca para hacerle el pelo. Con la lana la aguanta, luego la atan, luego la cortan, para hacerle el pelo a la marioneta. Aquí tenemos algunas de las marionetas. Involucraron, la actividad era para los niños, pero se vienen los padres también a los talleres, yo creo que porque, a lo mejor con la excusa de, bueno, vamos a acompañarlos. Pero yo creo que los padres en Navidad acabaron haciendo un show. Y hacemos marionetas muchísimo más sencillas también. Esta es una pelota de ping-pong, un poquito de tela y trabajamos aquí. Los dedos son las rodillas, ¿no? Con las curvitas y tal. Y esto era, esta foto era para terminar lo de las marionetas, los resultados que os he dicho antes de cómo reaccionaba la gente. Además, solo os he contado unos cuantos motivos por lo que yo creo que es importante, y nuestros compañeros y compañeras han dicho un montonazo de motivos, dando datos, etcétera, etcétera. Pero quiero resaltar dos más, no voy a poner diapositivas, solo decir, el arte genera conocimiento. Una de las cosas que estamos haciendo más en la Universidad de Granada, perdonad, aquí estoy hablando desde allí, pero no vengo por aquí. En la Universidad de Granada, una de las cosas que estamos haciendo más son desarrollar metodologías artísticas de investigación. Ya se han defendido varias tesis aquí en España usando metodologías, usando el arte para investigar, no solo para mostrar unas cuantas cosas, sino el arte para indagar. Sobre todo trabajamos metodologías artísticas de investigación en la educación. Se han escrito libros aquí en España, pero sobre todo en Canadá y en Estados Unidos hay decenas y centenas de tesis usando esto. O sea que es importante, que genera conocimiento el arte y que nos puede explicar la realidad educativa, una realidad social, a veces mucho mejor que unos datos o que unas palabras. Unas palabras, digo, sin ser literal. Un poema nos puede hablar de un colegio más que unos números. Y por último, ¿tengo un minutillo más? Es que me enrollo un poquillo. Por último, el arte nos ayuda a construir un mundo mejor. Llevamos, como un ejemplo, hay ejemplos de gente que conozco trabajando en Afganistán, trabajando en Palestina, en Israel, etc. Hablo de mi experiencia personal. Llevamos 9 años trabajando en el Sáhara. Arte y derechos humanos, arte y transformación social. Hasta la fecha se han desarrollado 250 proyectos, artistas vienen de todo el mundo, y hace unos años creamos la Escuela Saharaui de Artes, que son 3 años, una escuela con 3 años, como una carrera, entre comillas, de arte. Y eso está dando esperanza a la gente que vive en un campamento de refugiados desde hace 40 años, y una forma de sacar fuera lo que está pasando allí. Como reflexión final, creo que como maestros, maestras, educadores y educadoras, tenemos una gran responsabilidad, una gran pero bonita responsabilidad. No dudes que un pequeño grupo de gente comprometida puede cambiar el mundo. En realidad es lo único que ha hecho. Y nosotros, aunque tengamos que cumplir un currículum y tal, nuestra clase es nuestra clase. Y como dice una buena amiga, no nos vayamos de clase sin dar un poquito de amor a cada alumno, dar su dosis diaria, porque un gesto bien hecho, un gesto le puede cambiar la vida a alguien. Tenemos que ser valientes, atrevernos a salirnos de la línea, a bailar sobre el color, a jugar como un niño. Ese niño que todos llevamos dentro, y conectarnos con el gozo y la alegría. La alegría del que vive con el corazón abierto, porque así tendremos la educación que realmente nos merecemos. Gracias.
Thank you very much. Me enrollo hablando. Muchas gracias. Vamos rápido a iniciar las preguntas que tengáis. Yo sobre todo destacaría de aquí, y me encanta verlo así reflejado, ¿no?, esa universalidad de las emociones y la creatividad que tanto hemos hablado, ¿no?, cómo es inherente al ser humano emocionarse y crear para evolucionar, con lo cual, bueno, pues una razón más si cabe. Preguntas. También a Paul de la intervención de esta mañana. Aquí, por favor, la primera fila. Una pregunta para Paul, porque como ha llevado un programa gubernamental tan fuerte y tan importante, ¿no?, también tenemos una realidad gubernamental extendida que es todo lo contrario de lo que estamos hablando hoy. Me gustaría saber cómo se vive ese cambio de haber recibido todo el apoyo gubernamental y estar viendo que en algunos casos, no solo por Inglaterra, sino por muchos países, incluido el nuestro, el mensaje que nos llega es el contrario, ¿no? Es que lo importante es otra cosa y que a lo mejor estamos perdiendo el tiempo. What we found, I think, is that the program gave permission to teachers ha dado permiso a los profesores para hacer lo que quieren hacer, y por lo tanto no era una cuestión de que nosotros llegara con un milagro, no con una respuesta que iba a ser un milagro. No, llegábamos con el permiso, la autorización para los profesores para que podrían explorar diferentes formas de aprendizaje. Y en segundo lugar, volviendo ya a lo que he dicho al principio, es que para nosotros el gran desafío es hacer que esta forma de aprendizaje sea la forma normal de aprender en los colegios, y que todo el mundo ha dado unos ejemplos fantásticos sobre la motivación, lo emocionante, lo creativo, la satisfacción emocional que se puede sacar de esta forma de trabajar. Pero nosotros nos centrábamos en cómo lo podemos colocar en el medio de la clase de matemáticas, de ciencias, de aprender el abecedario. Si no lo podemos colocar en el centro para ellos, entonces es como otro trozo que la gente dice, sí, está muy bien pasarlo bien y lo puedes hacer el jueves por la tarde y ya está. Pero la educación verdadera lo estamos viendo nosotros aquí. Y el punto que se ha señalado al final es que esto es la verdadera educación y que tenemos que seguir trabajando, intentando persuadir al sistema que esto sí que es la educación verdadera, que no es una asignatura adicional a la educación, no, es el centro. Y esto nos ha dado el permiso para demostrar esto. Pero el problema que tuvimos nosotros es que teníamos un programa muy grande con la financiación de un gobierno. Luego ha llegado otro gobierno nuevo y ellos quieren tener sus proyectos, entonces se cierra lo anterior. Y a largo plazo nos preguntamos qué es lo que pasa, y lo hemos hablado anoche en la cena. Y yo creo que aunque el mensaje que viene del Ministerio de la Educación de Gran Bretaña ha cambiado, es diferente, pero en los colegios han aprendido de esto y es lo que están haciendo. No hablan de ello mucho porque tienen un poco de miedo que venga el inspector y diga vamos a parar esto.
Entonces, cuando vienen los inspectores, lo que hacen es ponerse delante de la pizarra y vuelven a la forma tradicional, ¿verdad? Y yo sospecho que muchos de los profesores aquí lo están haciendo en las aulas actualmente, ¿verdad? Hoy. Porque mucha gente me ha dicho a lo largo del día, sí, esto es lo que hacemos nosotros. Y la pregunta que usted está formulando creo que es la siguiente. ¿Cómo es la narrativa central de la educación? Y esto es el problema de los políticos. Y este proceso democrático que tenemos nuevos políticos que quieren hacer cosas nuevas. Y eso es lo que estamos viendo constantemente, que empieza, que termina, que empieza, que termina. Eso es la educación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sacar los políticos de la educación. Mi corazón dice sí, pero esto no es la democracia. Entonces estoy como atrapado aquí, ¿verdad? Creo que esto responde a su pregunta, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? Yo creo que tiene que ver con la responsabilidad de este punto y el papel del Estado. Tradicionalmente era la Iglesia detrás de la educación, luego el Estado, y ahora estoy viendo que la sociedad civil tiene su voz con los políticos, pero no es el Estado que es lo principal de todo lo que hacemos. Ellos no conocen los niños a nivel individual, no conocen las necesidades que tenemos en las aulas. Nosotros tenemos que ser activistas y educadores para defender los derechos de los niños, para que tengan una buena educación. Y esto quiere decir un currículum, un programa de estudios con las artes. Nosotros tenemos que hacer esto y no solamente dejarlo en las manos del gobierno. Una pregunta que siempre, hace poco estuve en unas jornadas y Marina nos habló, un pedagogo, de quién tiene que cambiar el sistema educativo. Si tienen que cambiar los políticos, vamos muy mal, vamos fatal. Pero nosotros no estamos en política, pero somos los agentes educativos y creo que nosotros podemos hacer muchas cosas. Pese a todo ese currículum, pese a que viene el inspector, a mí como directora, resultados. Bueno, pues los resultados también pueden ser buenos. Vamos a enseñarles que los resultados pueden ser buenos de otra manera. Y yo creo que podemos hacerlo y que aquí en España también tenemos como un sentido de que no hacemos muchas cosas, siempre como modelos exteriores, y yo creo que hacemos muchas cosas. Lo que pasa es que no las sabemos vender en cierta manera. Pero sí que hacemos muchas cosas, tenemos buenas ideas, hay grandes proyectos y hay gente trabajando fuera de las aulas, aquí en España, formando a profesores para cambiar un poco esa idea. Los políticos no nos van a cambiar, yo de eso cada día estoy más convencida, pero tenemos que buscar nuevos recursos, nuevas formas y motivarnos y ayudarnos entre nosotros para cambiar. Fernando. Lo que he dicho antes, la responsabilidad es grande y es bonita, y tenemos un currículum, pero a mí si me dicen tienes que dar volumen, pero volumen puede ser hacer una cosa de dibujo técnico con 3D o puede ser hacer una marioneta. Entonces tenemos que jugar, yo creo que con esa flexibilidad que podemos encontrar, ¿no? Y alguien decía, no sé si era la Madre Teresa o quién fue, que no podemos hacer grandes cosas, pero sí muchas pequeñas cosas con gran amor. Entonces yo creo que eso es, las pequeñas cosas que podemos hacer en nuestra clase que van a tener un impacto inmediato o a los pocos años. No esperar que el director sea consciente de las artes, que el gobierno español tal, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Allá atrás. Yo más que una pregunta quería hacer una reflexión. Llevo muchos años en la enseñanza, de hecho estoy jubilado, me jubilé para seguir trabajando en la educación. De hecho, formamos una asociación de profesores para el aprendizaje a lo largo de la vida, Proyecto SNK.
Quiero hacer la reflexión en la medida que llevo muchos años trabajando en adultos, concretamente en nocturnos. Y en nocturnos, mi último periodo laboral fue en el Beatriz Galindo, aquí cerca. Lo que hemos observado, mis compañeros que están trabajando conmigo, es que nosotros estamos llevando detrás la consecuencia del proceso educativo. Es decir, el nocturno, los adultos son consecuencia y revelan el fracaso escolar. ¿Hasta qué punto el modelo educativo tradicional, absolutamente pasivo, absolutamente, como ha dicho antes nuestro compañero de Granada, donde está alejado el placer y el disfrute, sino fundamentalmente centrado en tener que absorber una serie de conocimientos y vomitar un examen, han lastrado a mucha cantidad de gente, a muchísimas personas, de tal modo que todas estas personas han fracasado? Lo que nosotros estamos observando en nuestro trabajo son dos cosas. Primero, que la gente tiene una imagen de sí misma que es la causa del fracaso escolar. Es decir, están bloqueados. La palabra bloqueo salió aquí al principio y creo que es un elemento muy importante. Segundo, no saben qué hacer con sus vidas. Creo que este es un problema muy importante porque la educación y la formación de adultos no solamente afecta a la gente que está en el fracaso escolar, gente entre 18 y 25 años, sino, como se ha dicho desde un principio por Colar, sucede que de aquí a pocos años el proceso productivo va a cambiar enormemente. Y las personas que van a estar incorporadas a ese proceso productivo tienen ahora 30 o 35 años, hijos del proceso educativo anterior. Por tanto, es una reflexión que hago aquí que me gustaría, no sé, dejarla en el aire, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la llamada inteligencia intuitiva, trabajando, por ejemplo, con la importancia de la creatividad, todas estas cosas, ¿no? Creo que la importancia de todas las experiencias que están teniendo aquí, que a mí me han dejado absolutamente ilusionado, es que la creatividad está presente, pero hay que dar un paso más. Con la creatividad tengo que empezar a crear las bases de construir mi vida. Y eso es lo que nos estamos encontrando en el aprendizaje de adultos. Lo único que le falta esto. Gracias, muchas gracias. Donde quería decir esto, nada más. No sé qué pensáis. Gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí? Yo estoy contenta, emocionada. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo tengo la suerte de divertirme, de jugar, de que me dejen hacer, de que el inspector no me venga a ver demasiado, porque en el fondo, como trabajo en el 03, pues es muy divertido. Entonces, como veo lo que he visto hoy, que me siento contenta porque todo ese tipo de cosas se hacen en la escuela infantil. Lo que más me ha encantado, ojalá hubiera muchos profesores como tú, pero es que no hace falta que me tuvieran solo que me den lengua, matemáticas y no sé qué, porque seguramente todos nuestros niños estarían disfrutando y no llegaríamos a lo que él habla de los adultos. Yo estaba haciendo una reflexión aquí, yo viendo el árbol de Fundación Botín, y digo, educación responsable. Y he dicho, educación. Digo, mira dónde está la línea. Justo Fundación Botín, 03. El árbol, el resto de los colegios, las ramas, lo de adultos, las FPs. Y esas hojas que brotan son el trabajo de un buen trabajo hecho con una educación responsable. Eso es lo que yo me llevo y de verdad que estoy encantada de haber visto y oído. Y yo voy a seguir con el mismo entusiasmo y la misma fuerza porque creo que hay una base. 03 y luego el resto. Y todos unidos dan lo que hay que dar, que es ese fruto maravilloso con esas hojas seguramente de 1001 color. Nada más. Pues muchísimas gracias y... Muchísimas gracias y yo puedo asegurar que hay muchos profesores como estos que estamos aquí, como todos ustedes. Hay muchos. Hay muchas pequeñas acciones que lo que necesitamos es que se conviertan en algo grande y hacerlo todos juntos. ¿La última pregunta para ir allí? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí?
Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por todo lo que habéis contado. Yo totalmente de acuerdo con vosotros porque trabajo en este mundo, no desde el colegio, desde la parte privada y también como madre, ¿no? Y todas las cosas que contáis son súper interesantes, pero mi sensación en cuando hago cosas con los niños o con las familias cambia. A ver cómo lo trabajáis vosotros, ¿no? Porque cuando haces algo con un niño, como se hacen muchas cosas a lo largo del día, ¿no? Llegan a casa y cuentan muy poquito. Y muchas veces no sabes esas experiencias hasta dónde han calado o hasta dónde no, ¿no? Sin embargo, cuando dentro del cole, en los casos en los que se puede, que no siempre es fácil, entra la familia y esas experiencias son compartidas con la familia, llega mucho más allá, porque eso lleva conversaciones, lleva un conocimiento de los padres, también desde los ojos del niño, pero también en su propia persona. Bueno, es una cosa como más enriquecedora, ¿no? O por lo menos me parece a mí. No sé si todas estas actividades que habéis contado en los colegios las trabajáis desde la familia, separado, las involucráis de alguna forma, porque somos todos un equipo, ¿no? O sea, si van los profes por un lado y la familia por otro, lo que se trabaja al final no funciona tan bien, ¿no? Milagros, quizá. Bueno, te respondo yo. La familia es el agente educativo más importante para el niño. Aquí con el micrófono se me oye bien, ¿no? Nosotros tenemos que colaborar con la familia porque el niño lo tenemos y es nuestro objetivo. Todo que tiene que ir referido a ese niño. Lo que pasa es que esa colaboración tiene que estar en cierta organizada, regulada, para que no haya pues interrupciones y criterios, ¿no? Ahí es una de las dificultades que tenemos ahora en educación. Yo me lo encuentro día a día, la colaboración de la familia. Los padres dicen queremos colaborar, los profesores parecen como que si no quisieran la colaboración de la familia, que sí que la quieren evidentemente, pero cada uno estamos en un planteamiento un poco de colaboración en un concepto distinto, ¿no? La colaboración tiene que darse. Nosotros, por ejemplo, en mi colegio lo que hemos creado y nos ha dado los proyectos una nueva forma de trabajar son foros, y en los foros participa el alumnado porque hay que escuchar al alumno, evidentemente sus ideas, ellos son los protagonistas. Hay representantes de familias, hay de profesorado y en otro caso, según los proyectos, de administración. Y entonces de ahí es donde se sacan propuestas, de donde se llevan a cabo luego, cómo se van a realizar y luego se valoran. Y ahí damos entrada evidentemente a las familias como a nivel general de centro. A las familias lo que les pedimos es que confíen en el centro y en el profesorado, y sé que muchas veces eso es complicado. Es complicado en creatividad porque muchas veces nos dicen mira, se pasan todo el día, pues qué bonito, mira qué dibujo. Bueno, pues sí, a la familia también hay que educarle en esa manera, ¿no? Poco a poco. Pero creo que aprenderemos todos, que tenemos que ir juntos en el camino, porque nuestro objetivo es que el niño se forme como persona. No solamente lo que son los boletines, porque ahí sí que quiero incidir que el sistema además nos lleva a cómo es la valoración del niño. Pues ha sacado un 10 en matemáticas, ha sacado un 5, no alcanza el nivel. Y ahora nosotros, por ejemplo, uno de los planteamientos que estamos haciendo para dar esa información, que es difícil de recoger, pero sí que es palpable, cómo el niño se encuentra emocionalmente. Y ahí tenemos que colaborar juntos. Cuando hay un niño que emocionalmente no está bien, no puede haber aprendizaje. Y ahí tenemos que colaborar ambas partes. Y lo que muchos padres lo dicen es que el niño no me cuenta lo que hace en el colegio. Es que muchas veces pues la comunicación se tiene que dar de forma espontánea y muchas veces no cuentan pues porque ellos creen que no tienen nada que contar. Pasa mucho en la clase, a ver, cuéntame. Pues bueno, nos pasa a los mayores. Ellos sí que cuentan, al final sí que cuentan, pero hay que dejarles un poco que se expresen, ¿no? A su manera. Unas veces puede ser llorando, otras enfadadas, pero ellos se van expresando. Hay que dejarles, tenemos que estimularles, tenemos que guiarles entre la familia y el centro, pero ellos son los que tienen que protagonizar ese aprendizaje. Bien, muchas gracias, Milagros.
muchas gracias a todos. Yo simplemente para cerrar esta mesa, quizá decir que es verdad, necesitamos resultados. ¿Cómo no vamos a necesitar resultados? Y queremos resultados, pero somos exigentes, no solo resultados académicos, queremos resultados académicos, resultados personales, resultados de felicidad, resultados en todos los ámbitos. Y las habilidades emocionales y creativas creo que nos ayudan muchísimo a conseguir los retos que cada día tenemos que superar. Y las artes, como bien decía Christopher, son disruptivas y nos hacen recuestionarnos, repensarnos y ser capaces de aprender más y mejor. Por tanto, desde mi punto de vista, era una provocación, se puede vivir sin arte, era una pregunta que nos quería hacer avanzar más allá, como Albert Boadella lo planteaba. Por supuesto, ya decía él la respuesta a la pregunta, sí, se puede si queremos vivir también sin pensar, sin amar, sin viajar, se puede. Ahora, cambio la pregunta y doy una afirmación, que es que no queremos vivir sin arte. Muchas gracias a todos por estar aquí.